Bienvenidos, queridos oyentes. Una pregunta rápida. ¿Qué pasaría si todo lo que amas te fuera arrebatado de repente? Eso fue exactamente lo que le ocurrió a Lina después de un accidente que la dejó en una silla de ruedas. Creyó que su vida había terminado hasta que llegó Sofía, una cuidadora audaz e impredecible. Una historia de riesgo, amistad y segundas oportunidades. Vamos allá. Las calles de París estaban llenas de vida. Pero Lina tenía la impresión de que todo estaba en silencio. Había sido una bailarina elegante que se movía con gracia. Pero ahora estaba sentada cerca de la ventana del gran apartamento familiar, observando a los transeúntes. Sus pasos le recordaban todo lo que había perdido en el accidente que le impidió seguir bailando. El dolor era difícil, pero el silencio era aún más duro. Esos días eran todos iguales. Enfermera, visita médica, rehabilitación, personas que sonreían y decían que estaba mejorando, aunque ella no se sentía mejor, se sentía atrapada. Su madre, una mujer fuerte que se negaba a permitir que Lina se rindiera, contrató a muchos terapeutas y cuidadores con la esperanza de que alguien pudiera ayudarla. Pero nadie podía hacerlo. Lina aprendió a alejar a la gente. Entonces llegó Sofía. Sofía era diferente, no era formal ni seria. Desde el primer día llegó tarde, usando jeans rasgados y una chaqueta de cuero. Su cabello oscuro estaba recogido hacia atrás en una coleta desordenada. Sonrió ampliamente, llena de confianza. «Debe ser Lina», dijo, sentándose en la silla frente a ella. «Tu madre me dijo que eres una verdadera plaga». Lina parpadeó sorprendida. La mayoría de los cuidadores la trataban con demasiada suavidad, como si una palabra equivocada pudiera romperla. Pero Sofía no tomaba precauciones. Hablaba con franqueza, sin contención. «Entonces, ¿tú eres la próxima que se rendirá después de una semana?», preguntó Lina, levantando una ceja. Sofía sonrió. «Yo no me rindo tan fácilmente». Lina no le creyó. Había visto a demasiadas personas intentarlo y fracasar, pero algo en ella le despertó curiosidad. El primer día, las cosas fueron normales. Sofía no la obligó a conversar y no le pidió nada a Lina. Simplemente se quedó en la habitación, haciendo bromas de vez en cuando sobre los muebles lujosos o sobre el humor de Lina. Al final del tercer día, Sofía empezó a presionar un poco más. «Vamos a salir», dijo, tomando la silla de ruedas de Lina. Lina no lloró. «No». «¿Por qué?», preguntó Lina, señalándose a sí misma con un gesto como si fuera obvio. «Porque ya no hago eso». Sofía negó con la cabeza. «¿Qué?». Lina entrecerró los ojos. «Sí, soy así». Sofía cruzó los brazos. «Bien, esa es una decisión tonta». Lina no sabía si enfadarse o reírse. La mayoría de la gente tenía cuidado con lo que decía delante de ella por miedo a herirla. A Sofía no le importaban los muros que Lina había levantado. Cuando Lina se negó a moverse, Sofía simplemente se sentó a su lado. «Está bien», dijo,
Entonces me quedaré aquí contigo. Pasaron las horas y Sofía no se fue. Contó historias de su infancia, de cómo se colaba en fiestas y se metía en situaciones imposibles. Poco a poco, Lina empezó a reír, una risa pequeña y extraña después de meses de silencio. Al día siguiente, Sofía regresó con un plan. Nos vamos de paseo. Lina frunció el ceño. Sofía le sonrió. Ya verás. Unos minutos después, Lina estaba en la parte trasera de una motocicleta, aferrada a Sofía, sintiendo la ciudad pasar mientras el viento le golpeaba el cabello. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo distinto a la tristeza. Sofía gritaba de alegría mientras cruzaba las calles y, sin darse cuenta, Lina estalló en carcajadas. Tal vez, solo tal vez, no estaba tan atrapada como pensaba. Lina siguió pensando en el paseo en motocicleta, en el viento, en la velocidad y en la risa de Sofía. Había sido arriesgado y quizás peligroso, pero era la primera vez en mucho tiempo que se sentía viva. A la mañana siguiente, Lina pensó que Sofía tendría otra idea loca, pero en cambio estaba sentada en el sofá leyendo una revista. «¿Estás muy tranquila hoy?», dijo Lina. Sofía sonrió. «Estoy esperando a que me digas qué sigue». Lina frunció el ceño. «Eso es cosa tuya, ¿no?». Sofía bajó la revista. «Quizás, pero ayer, por un momento, no solo estabas viva, realmente estabas viviendo. Así que, ¿qué hacemos ahora?». Lina dudó. Había pasado demasiado tiempo siguiendo órdenes de médicos, cuidadores y de su madre. Pero Sofía era diferente. No le decía qué hacer. Solo esperaba a que Lina decidiera el siguiente paso a su manera. «No lo sé», dijo Lina. Sofía sonrió. «Entonces lo descubriremos juntas». Esa tarde, Sofía sacó a Lina del apartamento, aunque a los conserjes no les gustó. Fueron a un pequeño café tranquilo cerca del teatro. «Sirven el mejor café de París», dijo Sofía. Lina no había salido en meses y ahora estaba sentada allí mirando a los transeúntes. Se sentía nerviosa y libre al mismo tiempo. El camarero se acercó con una sonrisa. «Hola, ¿qué puedo traerles?». Lina dudó, pero Sofía pidió 2 expresos y pastelitos de chocolate. Cuando el camarero se alejó, Lina levantó una ceja. «¿Acabas de suponer que me gusta el expreso?». Sofía asintió ligeramente. «Tienes cara de que te gusta el expreso». Lina puso los ojos en blanco, pero sonrió un poco. Cuando llegó el café, tomó un sorbo y frunció el ceño. «Es demasiado fuerte». Sofía estalló en carcajadas. «Bueno, tal vez prefieras chocolate caliente». Lina dejó la taza a un lado. «Tal vez». Se sentaron en silencio, observando los barcos pasar por el río. Lina se relajó, algo que no había hecho desde hacía mucho tiempo. Entonces Sofía sacó un papel doblado. «Tengo una idea». Lina la miró con cautela. «Suena peligroso». Sofía sonrió. «Tal vez. Hay un bar de jazz no muy lejos, música en vivo, luces suaves, gente disfrutando, no solo personas sobreviviendo».
Lina sintió un nudo en el estómago. No había pisado un club ni un bar desde el accidente. La idea de estar entre una multitud con ojos sobre ella la ponía nerviosa. No lo sé. Sofía se inclinó hacia ella. No es presión, pero la música real, es como magia. Tú lo sabes mejor que nadie. Lina miró sus manos mientras tocaba el borde de su taza. Antes, su cuerpo había sido su instrumento. Ahora ya no sabía qué era, pero Sofía fue paciente y esperó sin apresurarla. Finalmente, Lina suspiró. Está bien, pero si no me gusta, nos vamos. Sofía aplaudió. Esa noche, Lina estaba en el sótano oscuro de un club de jazz, rodeada de desconocidos. El aire estaba lleno de música que la envolvía y permanecía dentro de ella. Un saxofón sonaba con fuerza, un contrabajo marcaba el ritmo, y una mujer de voz suave cantaba sobre el amor y la pérdida. Lina sintió algo moverse dentro de ella. No era exactamente tristeza ni felicidad. Era algo real entre las dos cosas. Sofía la tocó suavemente. ¿Bien? Lina asintió. Sí. Por un momento, solo escuchó. Lina cerró los ojos y dejó que la música la llevara a un tiempo anterior al accidente, antes de que todo cambiara. Se imaginó a sí misma bailando, con su cuerpo moviéndose con facilidad sobre el escenario. Entonces, de repente, Sofía se levantó. Vuelvo enseguida. Lina la observó cruzar entre la gente, pasando entre las mesas hasta el pequeño escenario, donde le susurró algo a la cantante. La cantante levantó una ceja antes de sonreír. Unos minutos después, Sofía regresó, viéndose muy satisfecha. ¿Qué hiciste?, preguntó Lina. Sofía sonrió. Ya verás. Un minuto después, la cantante tomó el micrófono. Esta noche tenemos una petición especial, dijo, mirando a Lina, para la bailarina que todavía tiene música en el corazón. El corazón de Lina empezó a latir más rápido. El pianista comenzó a tocar una melodía familiar, una de sus canciones favoritas de la época en que todavía bailaba. Lina sintió que una bola se formaba en su pecho. Sofía se puso de pie y le extendió la mano. «Ven, Lina». Lina miró su silla y luego a Sofía. «No puedo». Los ojos de Sofía se suavizaron. «Sí puedes. Tú guías con tus manos y yo te sigo con mis pies». Lina dudó. La gente estaba mirando, pero vio algo en los ojos de Sofía, algo tan seguro que respiró profundamente y extendió la mano. Sofía la ayudó a levantarse lentamente y colocó los brazos de Lina alrededor de sus hombros. Despacio, empezaron a moverse, balanceándose al ritmo de la ane. Música. Lina cerró los ojos y sintió cómo el ritmo la envolvía. Por primera vez en años, estaba bailando. El resto de la sala desapareció. Ya no había miradas. Ya no había lástima. Solo música y movimiento. Solo la sensación de estar viva. Cuando terminó la canción, todos aplaudieron. Lina rió suavemente. «Eres imposible». Sofía le guiñó un ojo.
y tú eres imparable. Lina no estaba segura de si eso era verdad, pero por primera vez en mucho tiempo quiso creerlo. Tal vez, solo tal vez, volvería a encontrarse a sí misma. A la mañana siguiente, Lina despertó sintiéndose diferente. Recordaba el día anterior, la calidez de la música, el ritmo en sus manos y cómo por un momento se sintió ligera, incluso sin mover las piernas. Había bailado. No como antes, sino de una forma nueva que nunca había imaginado. Sofía ya estaba en la cocina cuando Lina entró rodando. Estaba comiendo pan tostado con los pies apoyados en otra silla. «Buenos días, bailarina», dijo Sofía con una gran sonrisa. «Así que esto es lo que se siente ser una estrella». Lina puso los ojos en blanco, pero no pudo evitar sonreír. No diría eso. ¿Viste sus caras? Estuviste increíble anoche. Lina pensó en eso, en la forma en que la gente aplaudía y animaba, pero especialmente en cómo se había sentido viva. «Estuvo bien». Sofía sonrió. «¿Bien? ¿Eso es todo lo que tienes que decir?». Lina suspiró, pero en realidad no estaba molesta. «Está bien, fue maravilloso». Sofía se alegró tanto que soltó una carcajada. «Entonces, ¿cuál es el siguiente paso?». Lina se quedó en silencio. Esa era la gran pregunta. Había pasado demasiado tiempo creyendo que su vida había terminado. Pero ahora Sofía le había mostrado que no era así. Era diferente, sí, pero no estaba acabada. «No lo sé». «Entonces, sigamos descubriéndolo», dijo Sofía con una sonrisa. Esa tarde fueron al parque. El frío del invierno se había desvanecido y había sido reemplazado por una ligera brisa primaveral. La gente pasaba, parejas tomadas de la mano, niños corriendo detrás de las palomas. Lina notaba todo aquello, sintiéndose un poco menos como si no tuviera lugar. Sofía se sentó a su lado en un banco, sacó un paquete de chicles, se puso uno en la boca y dijo: «Dime algo, si pudieras hacer cualquier cosa ahora, sin reglas, ¿qué harías?». Lina pensó por un momento. Antes, la respuesta habría sido simple: bailar. Pero la noche anterior le había mostrado que todavía podía tener eso de una forma diferente. Así que ahora, ¿qué quería? «Viajar», dijo finalmente. «Siempre quise ver el mundo, pero antes todo era competencia, entrenamiento, ensayo. Nunca tenía tiempo». Sofía asintió. «¿A dónde primero?». Lina sonrió. «Italia, tal vez. Roma o Venecia. Quiero ver los canales». «Entonces iremos», respondió Sofía como si fuera la cosa más sencilla del mundo. Lina estalló en risa. «Haces que todo parezca demasiado fácil». «Tal vez porque lo es». Sofía se estiró hacia atrás, con los brazos detrás de la cabeza. «La gente cree que la vida espera el momento perfecto. Pero no, tomas lo que tienes delante y lo conviertes en algo». Lina la miró y se dio cuenta de que eso era exactamente lo que Sofía hacía. No esperaba permiso para vivir, simplemente vivía. Más tarde esa noche, mientras Sofía caminaba y Lina avanzaba por las calles de París,
Sofía se detuvo de repente frente a una pequeña tienda colorida. Aquí. Lina miró el letrero. Era un salón de tatuajes. Sofía sonrió. Sí. Lina levantó una ceja. ¿Te vas a hacer un tatuaje? No, tú. Lina estalló en carcajadas y negó con la cabeza. Ni hablar. ¿Por qué no?, preguntó Sofía. Ya bailaste otra vez. Ya rompiste todas las reglas que te impusiste. ¿Qué cambiaría esto? Lina dudó. Era una locura, pero tal vez la locura no era tan mala. Algo pequeño, dijo finalmente, y solo si tú también te haces uno. Sofía sonrió mientras entraba. Trato hecho. El salón de tatuajes olía a tinta y desinfectante. La artista, una mujer con un brazo cubierto de tatuajes coloridos, les asintió con la cabeza. ¿Primer tatuaje? Lina asintió. Algo pequeño, una estrella tal vez. Sofía la miró. ¿Una estrella? Puedes hacerlo mejor. Lina pensó por un momento y luego sonrió. Una pluma. Sofía sonrió. Mejor. Unos minutos después, Lina estaba sentada en la silla, observando al artista preparar la aguja. Sintió un pequeño pinchazo, pero no dolía tanto. Era una sensación nueva, un recordatorio de que todavía estaba allí, viva. Cuando terminó, miró su muñeca. Allí estaba dibujada una pequeña pluma, un símbolo de libertad y movimiento, incluso si ya no podía caminar. Sofía le mostró su propio tatuaje, unas alas en el hombro. Ahora combinamos, dijo guiñándole un ojo. Lina sonrió. Me gusta. Cuando salieron del salón, Lina se sintió diferente. Ahora no era solo la chica que había bailado antes, sino la chica que seguía descubriendo lo que vendría después. Esa noche estaban sentadas en el balcón de Lina, mirando la ciudad. La Torre Eiffel brillaba a lo lejos, y las luces de París se extendían frente a sus ojos. Entonces, dijo Sofía, tomando un sorbo, ¿qué aprendimos hoy? Lina pensó mientras miraba la pequeña pluma en su muñeca. Tal vez la libertad no es el lugar al que vamos, es lo que nos permitimos hacer. Sofía asintió, sonriendo. Me gusta eso. Lina se volvió hacia ella. ¿Y tú qué aprendiste? Sofía se detuvo y luego se encogió de hombros. Tal vez, a veces, arriesgarse es la única manera de avanzar. Se quedaron en silencio por un momento, escuchando el murmullo de la ciudad. Lina se sentía más feliz de lo que se había sentido en mucho tiempo. Ya no solo estaba sobreviviendo, estaba viva. Y por primera vez en años estaba emocionada por ver lo que el futuro le tenía preparado. Pasó una semana desde que Lina se hizo el tatuaje. Cada día con Sofía se sentía como una nueva aventura. Pero Lina sabía que no todas las aventuras duran para siempre. Algo en los ojos de Sofía, la forma en que a veces miraba a su alrededor, hacía que Lina se preguntara de qué estaba huyendo. Una tarde, mientras estaban sentadas junto al río lanzando pequeñas piedras al agua, el sol estaba cálido
y el aire olía a primavera. ¿Cuál es tu secreto?, preguntó Lina de repente. Sofía sonrió. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, Lina dudó. Actúas como si no tuvieras pasado, como si nada te afectara. Pero a veces lo veo en tus ojos, miras hacia otro lugar. Sofía guardó silencio por un momento, tomó otra piedra y la arrojó al agua. Cometí errores, dijo, malas decisiones, y ahora algunas personas creen que todavía les debo algo. Lina frunció el ceño. ¿Les debes qué? Dinero, respeto, todo lo que creen que les quité. Sofía suspiró. Me involucré con gente equivocada. Pensé que eran mi familia, pero la verdadera familia no te encierra. Ahora me muevo todo el tiempo para que no me encuentren. El corazón de Lina se hundió. ¿Estás en peligro? Sofía sonrió, pero sus ojos no sonreían. Nada que no pueda manejar. Pero más tarde esa noche, el peligro la encontró primero. Hubo golpes en la puerta muy tarde. Lina apenas se había acostado cuando escuchó 3 golpes fuertes, nada amistosos. Su corazón se aceleró. Supo que algo estaba mal incluso antes de ver a Sofía. Sofía se quedó inmóvil en el pasillo, con el rostro pálido. «Quédate aquí», susurró. Pero Lina nunca escuchaba órdenes. Entró en la sala cuando Sofía abrió la puerta. Un hombre alto y delgado estaba de pie en el umbral, con ojos fríos. No estaba solo. Había otros 2 hombres detrás de él, con rostros duros e inexpresivos. «Sofía», dijo el hombre con una voz suave pero amenazante. «Ha pasado mucho tiempo». Sofía cruzó los brazos. «No lo suficiente, Marco». Lina sintió un escalofrío recorrerla. Ese era el pasado del que Sofía había estado huyendo. Marco dio un paso adelante y miró a Lina antes de volver su atención a Sofía. «Desapareciste. Así no funcionan las cosas». «No te debo nada», respondió Sofía con voz firme, pero Lina notó que sus manos temblaban un poco. Marco sonrió. «No es así como lo recuerdo». Lina ya había oído suficiente. Tal vez no podía ponerse de pie, pero no estaba indefensa. Si tienen un problema, vayan a resolverlo en otro lugar. Marco pareció sorprendido. ¿Y tú quién eres? Lina levantó la cabeza. Alguien que no se asusta fácilmente. Sofía soltó una risa sorprendida. Marco solo suspiró. «Escucha, Sofía, podemos hacer esto de manera simple. Vuelve, paga lo que nos debes y olvidamos todo esto». Sofía apretó la mandíbula. «¿Y si me niego?» La sonrisa de Marco desapareció. «Lo lamentarás». A Lina se le ocurrió una idea loca. Sin apartar los ojos de Marco, tomó su teléfono y presionó el altavoz. «Hola, policía de París. Quisiera reportar a unos hombres acosando a una joven frente a mi apartamento». El rostro de Marco se oscureció. «No te atreverías». Lina sonrió con suavidad. «Creo que tengo bastante tiempo». El ambiente se volvió pesado. Marco miró a Lina y luego a Sofía.
Finalmente, suspiró y negó con la cabeza. Esta vez tuvieron suerte. Luego se dio la vuelta y se alejó, seguido por sus hombres. Tan pronto como la puerta se cerró, Sofía soltó una respiración temblorosa y se dejó caer en el sofá. «Estás completamente loca». Lina no sonrió. «De nada». Sofía la miró y, después de un momento, soltó una risa verdadera y sincera. «Debería estar enojada contigo, pero honestamente eso fue increíble». Lina asintió suavemente. «Aprendí de la mejor». Se quedaron en silencio durante un rato. El peso de la noche se sentía en la habitación. Luego Sofía habló en voz baja. «No puedo seguir huyendo. Si no los enfrento, nunca se detendrán». Lina tragó saliva. «Entonces, ¿qué vas a hacer?». Sofía miró por la ventana, pensando profundamente. Luego sonrió. «Creo que es hora de empezar de cero, de verdad». El corazón de Lina se hundió. Entendió de inmediato lo que eso significaba. «Te vas». Sofía suspiró. «No para siempre, solo el tiempo suficiente para arreglar todo». Lina respiró profundamente, con el corazón apretado. Se había acostumbrado a tener a Sofía cerca, con sus ideas locas y su valentía inquebrantable. La idea de perderla la asustaba. Pero también sabía que Sofía lo necesitaba. «¿Vas a volver?», preguntó Lina. Sofía le ofreció una sonrisa. «Por supuesto». Lina extendió la mano y Sofía la tomó. Lina la apretó suavemente. «Entonces ve», dijo Lina. «Haz lo que tengas que hacer. Yo estaré aquí». Sofía negó con la cabeza. «Y cuando vuelva, iremos a Venecia, sin excusas». Lina rió, aunque sus ojos brillaban. «De acuerdo». A la mañana siguiente, Sofía no hizo una gran despedida. No hubo grandes lágrimas, solo un «nos vemos pronto» y un guiño antes de salir por la puerta. Lina se sentó junto a la ventana, mirando la ciudad abajo. Antes se había sentido atrapada allí, como si la vida se le escapara. Pero ahora era diferente. Se sentía más ligera. Ya no estaba esperando. Estaba viviendo. Durante las siguientes semanas hizo cosas que nunca había imaginado. Descubrió nuevos cafés, tomó clases de pintura e incluso empezó a trabajar con una profesora de danza que la ayudó a explorar nuevas formas de movimiento. Ya no era como antes, pero eso no importaba. Estaba encontrando nuevas formas de expresar quién era. Una tarde, mientras estaba sentada en su balcón, su teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. «¿Adivina qué? Vuelvo a casa. Espero que no te hayas vuelto aburrida sin mí». Lina sonrió, con el corazón más ligero de lo que había estado en años. «Date prisa, tenemos un viaje que planear». Dejó el teléfono y miró el cielo nocturno. Tal vez la libertad no se trataba de escapar. Tal vez no se trataba de moverse. Tal vez simplemente se trataba de elegir vivir. Y finalmente estaba lista para hacerlo.